¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad vamos a hablar de la masacre de los cooperativistas. 44 años han pasado de un hecho que todavía nos deja mucha tela por cortar y que todavía sigue clamando por justicia. Por eso hemos decidido que nos acompañe hoy Malcolm Peruca Montorfano, el nieto de Odorico, uno de los cooperativistas asesinados. Bueno, Malcolm, gracias por estar. Bueno, antes que nada, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, valorando este espacio, este tiempo que en última instancia y principalmente es seguir haciendo memoria. 44 años han pasado de lo que fue una masacre que me da la impresión en gran parte de la población todavía no ha calado porque no ha llegado de manera limpia informativamente, o por ahí la memoria ha sido un tanto selectiva para otros casos, ¿no? 44 años hace algunos días. Exactamente, hay que considerar el año del hecho de la masacre de los cooperativistas, fue el 23 de enero de 1974, estamos hablando antes del 24 de marzo del 76, antes del golpe cívico-militar. Por tanto, es un hecho que no está conocido a nivel provincial y menos aún a nivel nacional. Y bueno, es en este sentido, como nieto, que se empiece a visibilizar y bueno, y comenzar a a trabajar por la memoria. Hablamos de un hecho que se daba en democracia, pero una democracia atada con alambre, ¿no? Donde la AAA también comenzaba con algunos ejercicios. Y esto más allá de que algunos lo quieran tildar como un hecho desafortunado, un destino bastante extraño, ahora lo vas a contar vos, se dan un marco de desestabilizaciones, de golpes pequeños, ¿no? Algunos muy claros en algunas provincias y municipios, ¿no? Claro, antes de eso hay que hacer un breve relato de lo que fue aquel 23 de enero del 74, y bueno, cuento brevemente cómo fue lo que ocurrió. Mi abuelo Odorico Montorfano trabajaba en FACA, Federación Agraria de Cooperativas Argentinas, bueno, junto con otros cooperativistas, iban a partir desde la ciudad de Armstrong hacia Colonia Carolla. Iban en una comitiva, en un Falcon color borrabino, 5 personas, iban por la ruta 9, desde Armstrong hacia Colonia Carolla, para tomar y ver un modelo de supermercado que había en esta última localidad, para luego a ver si lo podían trasladar a Armstrong. En este sentido que realizan ese viaje por la ruta 9 y aproximadamente a las 15 horas de ese 23 de enero pasan por... es el kilómetro 674, hay un documental, después vamos a contar algo al respecto. Sí, muy recomendable el documental. Y bueno, hacemos una pausa. En tanto, en el kilómetro 674 estaba la policía de la provincia de Córdoba apostados a los costados de la ruta, esperando por una orden que tenía en un contexto de desestabilizar al gobierno de ese entonces, Obregón Cano. Hombre relacionado al peronismo más revolucionario, más de la tendencia revolucionaria, tal cual, que estaba mal visto por el loperreguismo y toda la otra parte, digamos. La otra parte. Bueno, en ese contexto, acá es fundamental y es muy importante comprender el contexto histórico, social y político para darle mayor sentido a lo que ocurrió, que bueno, ahí está la cuestión de, ahora cuando cuente la cuestión del error fatal, o en realidad tiene que ver también con un contexto. Con un contexto, o sea, tal cual. Decía, estaban los policías de Córdoba con la orden de asesinar a 5 agentes de la Federal que iban a pasar en un Falcon borrabino, color rojo, que es un color rojo, borrabino, es similar, rojo. Sí. Ahí hay un azar, que es un Falcon color rojo, borrabino, con 5 personas adentro. Por un lado, los 5 cooperativistas y por otro lado, los 5 agentes de la Federal, y estamos hablando en la misma ruta a la misma hora. Los cooperativistas se adelantan un poco y pasan por esa ruta, y al ver un Falcon que venía con las mismas características, con las mismas personas, dan la voz de fuego y comienzan a disparar, a acribillar al Falcon, pensando que eran los agentes de la Federal. Tal cual. El Falcon recibe aproximadamente 170 agujeros, impactos de bala. Bueno, cuando tengo entendido que impacta una de las balas en el conductor, se va hacia la banquina y desde adentro del auto, bueno, gritan que por favor que no disparen, sus nombres, y bueno, y así todo se sabe que
que igualmente los asesinaron cuando ya tenían conocimientos de que no eran los agentes de la Federal. Cuando ven esta confusión que tuvieron en un momento, deciden plantarles armas y fraguar un enfrentamiento, algo que iba a ser moneda corriente en unos años más, a partir del 24 de marzo del 76. Sí, y un modo sorprendente que habría que ir, a ver si no va de más atrás todavía, si no va más atrás. Claro. Además, hay para un detalle, con la fuerza, ¿no? Totalmente. En esto que decís hay un detalle. Las armas que les plantaron, y creo que también una granada, estaban oxidadas. Entonces, ¿cuánta habrá sido la impunidad para que actúen de esa manera? Cuánta historia de impunidad hay en las instituciones. Qué apoyo estatal, ¿no? Mayúsculo tendrían también, ¿no? Claro, hasta ahí alguien la puede pensar, digamos, qué destino la de los 5 cooperativistas, entre ellos Odorico, tu abuelo, pero claro, el contexto amerita, digamos, a una profundización del debate, a una investigación, a ir en búsqueda de memoria, que fue lo que te condujo a vos en una etapa importante de tu vida. Claro, también, bueno, hay que comprender que en ese momento, bueno, mi mamá tenía 16 años, también tenía 2 hermanos más chicos, bueno, y mi abuela, que sería la que quedó viuda, fue un golpe muy fuerte, ha habido mucho miedo en ese momento, han habido amenazas y demás, que fue una de las cuestiones que llevó a un manto de silencio durante muchos años, y bueno, con el tiempo yo me entero recién hacia mis 18, 17 años, actualmente tengo 28 años, y me entero de la verdad de lo que había ocurrido, y ahí es cuando empiezo a interesarme más a investigar qué había pasado con mi abuelo y demás, y bueno, y ahí empiezo a hacer como una investigación que bueno, yo principalmente la dividí como en 3 partes. En una primera parte, una cuestión personal que tiene que ver con mi identidad, con mis raíces, y en ese sentido una reconfiguración de mi identidad y de saber quién era mi abuelo, qué clase de persona era, qué creía, qué soñaba, y después ya ir entendiendo sin dudas que todo esto me excede, además de lo personal y familiar, que tiene que ver con un contexto social, político y con lo histórico. Ahí es cuando empiezo a estudiar esta segunda parte, ver la parte más de contexto histórico, y también luego me entero que habían hecho un documental que se llama, bueno, Kilómetro 674, Voltear a Obregón, que habla y hace mucho hincapié en este sentido. Cómo era el gobierno de ese momento, qué pasaba con los gobiernos más de peronistas de tendencia revolucionaria, más de izquierda. Claro, ahí se había dado el Navarrazo, ¿no? Estaba Obregón Cano, y después también mucho sindicalismo combativo, ¿no? Digamos, era una piedra en el zapato para un gobierno que ya venía derechizado, digamos, y donde también en ese documental, que también obviamente vamos a recomendar, aparece López Rega con unas palabras que verdaderamente hieran la sangre, ¿no? Claro. Esto se da el 23 de enero del 74. Y al mes siguiente, el 27 de febrero del 74, se da lo que se conoce como el Navarrazo, que es un golpe policial que termina derrocando a Obregón Cano. Así que se puede decir que esta masacre de los cooperativistas sirvió de algún modo para comenzar ese sendero hacia el derrocamiento del gobernador Obregón Cano. Tal cual. Por eso digo la importancia de entender el contexto histórico, fundamental, para pensar un poco más la palabra esta de error fatal, que sin duda hubo un error, pero luego hubo un ensañamiento, luego hubo bueno, hasta ese día, este mismo día, la nota de los periódicos de ese día hablaban de un enfrentamiento con subversivos, guerrilleros y demás. A mi mamá, a mi abuela y demás, en algún punto no les creían que había pasado, qué clase de personas son, o algo habrán hecho, todo esto ya tiene esa cuestión que lamentablemente que es la palabra hegemónica, ¿no? La del medio hegemónico, la del Estado, que tiene mucho peso y mucho ahínco en la sociedad, que cuando baja una línea, después te cuesta mucho, ¿no? Entrar a, digamos, no a lavarle la imagen a tu abuelo o a quien fuese, porque de hecho estaba limpia, pero bueno, esta cuestión del prejuicio, del estigma, para encubrir, que hasta el día de hoy sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí, digamos, en relación con el tiempo se fue conociendo de que no eran guerrilleros, que no eran subversivos, pero hay como algo ahí, qué sé yo, por lo bajo, de que como que tampoco no se conoce, o
o bueno, esto de que algo habrán hecho, bueno, y cómo impactan en tu abuelo tenía militancia política, tampoco los 4 cooperativistas de Armstrong. De hecho, las familias de los 5, inclusive la tuya, la única militancia, digamos, con los derechos humanos y la investigación es la tuya, digamos, ¿no? Claro, que fue, sí, es una cuestión de formación que me empieza a interesar. Yo no tengo ni mis familiares ni militantes en partidos políticos ni demás, pero bueno, era algo que me empezó a movilizar. No sé desde dónde, desde la sangre o no sé cómo fue, pero y además interesarme también en el contexto y demás. Sin duda. Entonces, bueno, es en este sentido que lo principal, y yo no quiero dejar de repetir, es hacer memoria, trabajar por la memoria, porque lo que no se recuerda, se repite. Así de sencillo. Entonces, una pedagogía de la memoria, es entender que tenemos que hacer un ejercicio cotidiano sobre qué fue lo que pasó, y hace poquito, no hace mucho, para que no se vuelva a repetir. Y ahora... No hacer un catecismo del olvido, como dice Marcelo Balco, un grande también, un amigo que estudia los genocidios indígenas, que habla esto de, digamos, de la pedagogía de la desmemoria y el catecismo del olvido, ¿no? Sin duda, estuviste escudriñando, investigaste, fuiste a Buenos Aires, bueno, y aparece el hecho de la masacre, ¿no? Digamos, en los lugares donde tienen un reducto para estos hechos, ¿no? Sí, yo de repente... Que ahí también dijiste, bueno, acá está, ¿ves? Claro, este es exacto. El camino. Es que de repente me empiezo a enterar que figuraba en los murales del Parque de la Memoria de Buenos Aires, que estaba en una obra del Museo de la Memoria de acá de la ciudad de Rosario. Y bueno, ahí en ese sentido después también me entero que fue estudiante del Superior de Comercio, con los chicos del Centro de Estudiantes del año pasado, para el 24 de marzo pusimos una placa con su nombre en la escuela. Bueno, y ahí me van contactando historiadores de ese lugar, me empiezo a contactar ahora con otros nietos, otras nietas que están interesados. También hay que tener en cuenta que hay parte de la familia que no está de acuerdo por el dolor y demás. Yo no hago un juicio de valor sobre eso, yo lo respeto. Claro. Y bueno, de revolver y demás, pero bueno, yo lo entiendo en otro sentido y bueno, y me parece a mí que lo que corresponde es la memoria, la verdad y la justicia, que es lo que aún, digamos, está pendiente. Tal cual. ¿Cómo quedó eso, digamos? Hubo un juicio que fue una bravuconada, digamos, algo que no, digamos, para darle, entre comillas, un marco legal, ¿no? A las muertes, ¿no? Claro, el juicio se hizo al año siguiente, en el 75, a los policías imputados estuvieron en prisión preventiva durante un año. Al finalizar ese año se dicta una sentencia, y esa sentencia les da una condena de un año, por lo tanto ya la tenían cumplida por haber estado en prisión preventiva, y una indemnización de un dinero a los familiares. Y ahí terminó. El alegato, yo pude dar con el alegato de cierre, fotocopias del alegato de cierre de fiscal, que son las valoraciones que hace hacia el final de un juicio en relación a la prueba y demás, y hablan, bueno, de como un exceso en cumplimiento del deber y demás, que realmente es bochornoso. Es bochornoso, sí. Es bochornoso, sí. Por lo tanto, no hubo justicia. No hubo ningún tipo de justicia. ¿Seguís con fe de que la causa se vuelva a abrir, ¿no? Lo interesante, digamos, y lo que hay que también estudiar más es la cuestión de que estos crímenes son de lesa humanidad, por lo tanto hay una imprescriptibilidad de estos crímenes, lesa humanidad porque afectan a toda la humanidad. Por eso decía que más allá de lo personal o lo familiar hay una cuestión ya social que nos excede. Y bueno, en este sentido de que no prescriben y la posibilidad de poder reabrir el juicio y que se diga, bueno, la verdad. ¿No pudiste contactarte, no se pudieron contactar con ningún, digamos, agente o del comando radiológico que ha estado, digamos, en el hecho? Porque viste que está por ahí la posibilidad de llegar a algún familiar o algún policía vinculado a la muerte de tu abuelo y los 4 cooperativistas restantes, como para ir tratando de cerrar, porque algunos se pueden quebrar, porque algunos no pueden cargar, digamos, con una cruz que es bastante importante, ¿no? Tal cual. Eso sería, digamos, es todo bastante, no sé si reciente, digo, en mi historia, y fueron pasando los años, y es, digamos, en lo que estoy, en ese sentido, de ver cómo se puede hacer esos contactos, también fortalecer vínculos con los nietos. Bueno, es un camino que hay que transitar, que estamos andando en este momento. Tal cual, y que lo está haciendo solo.
No, porque en principio sí, solo porque quizás tengo un interés también mayor, pero mi mamá, que durante mucho tiempo no podía ni siquiera tocar el tema, ella me apoya muchísimo, y también en algún punto es una suerte de reparación, digamos, algo de esto, digamos, para decirlo de alguna manera, esto de memoria, ¿verdad? Y que se haga justicia. ¿Cómo te fue en Armstrong? Bueno, en Armstrong hubo un acto, bueno, ellos le llaman un acto homenaje, es un acto por la memoria, que lo recuerdan allá todos los 23 de enero, y estuvo bien. También el intendente dio la novedad de que van a poner, creo que una plaza con el nombre 23 de enero, así que fue bien. Lástima, bueno, que no había muchas personas, una ciudad de 14.000 habitantes y había unas 20, 30 personas. Por tanto, no sé, dan algunas hipótesis. Suele ser, digamos, el camino que hay que transitar cuando uno va por este lado, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos, tristemente acostumbrarnos a que por ahí las cuestiones se hagan chicas, ¿no? Pero bueno, hay que trabajar sobre la conciencia, por eso por ahí el número tiene que ir creciendo con laburo. Sí, de acuerdo, en ese sentido. Y bueno, y esperemos que cada vez más que nada sea más conocido, un hecho que fue parte de nuestra historia. Y bueno, una parte triste de nuestra historia, y bueno, absolutamente repudiable, y a trabajar, a seguir trabajándola por la memoria, en ese sentido. Bueno, ¿algo más, Malcom? ¿Te quedó? Interesante, la gente. La masacre de los cooperativistas, volvemos a decirlo, hay un documental, Kilómetro 674, Voltear a Obregón. Voltear a Obregón. Muy interesante como para contextualizar un poco más lo que hemos hablado con Malcom, nieto de Odorico Montorfano, sobre esta masacre que sigue impune. Vamos a decir las cosas como son. Exactamente. Bueno, gracias por estar. No, gracias a ustedes.